a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Hazla, Señor, explicativa en nuestros corazones y en la vida de todos aquellos que han de escuchar tu palabra, tu mensaje. Señor, muéstrate glorioso en este día. Manifiéstate en medio de tu pueblo y usa tu palabra para la edificación de cada uno de tus hijos, de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es penoso ver en nuestros días la contradicción que hay. Personas que cargan sus casas de adornos, de luces, que ponen el pesebre. Sin embargo, desconocen el verdadero sentido y propósito de la Navidad. ¿Cuántas personas invierten miles y miles de pesos, de dólares, en estas festividades? Y muchas veces tú le dices, ¿tú crees en Dios? Te dicen que no. Entonces parece una contradicción, ¿verdad? Que celebren la Navidad y a la vez sustituyan el personaje central de la Navidad por otro personaje, por un impostor. Muchos aluden al hecho de que como Cristo probablemente no nació en esta temporada de diciembre, nosotros no debemos celebrar la Navidad. En las Escrituras no vemos un mandato expreso que dice que ordene a que debemos celebrar estas festividades. Los creyentes del primer siglo, del segundo siglo, tampoco celebraban estas festividades. Pero nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, nosotros no nos enfocamos en la época, sino en el evento de lo que allí aconteció. Porque estamos de acuerdo de que sí, el Señor Jesucristo nació un día. No sabemos cuál fue ese día, ni sabemos tampoco la hora, pero sí estamos seguros de que Él nació, de que Él vino y utilizó un vaso frágil, una mujer sencilla, humilde, virgen, no había conocido varón, y aun cuando el ángel se le aparece a aquella mujer, ella le dice, ¿cómo será esto? Y el texto que nosotros recitamos hace un momento dice, Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, para nosotros hablar de la Navidad tenemos que remontarnos al principio. Pero mucho antes del principio, en la mente de Dios, antes de que el hombre cayera en pecado, antes de la caída, ya estaba dentro del plan de Dios redimir a la humanidad caída. Vamos a ver primera de Pedro 1, 18 al 20. Dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y subraya esta parte, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Cristo ya estaba destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos por amor a vosotros. Es decir, que la caída de el hombre no le tomó a Dios por sorpresa. Dios no se sorprendió. Ay, no sabía que el hombre iba a caer. No, ya Dios tenía un plan. Ya Dios tenía un propósito con esta humanidad. Mire lo que dice Apocalipsis 13:8. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado,
Oye, desde antes o desde el principio del mundo. Ya estaba inmolado. Y todavía no se había cumplido el tiempo. Por eso lo dice claramente la palabra del Señor. El apóstol Pablo escribe, dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, allí en esa oración, que es la oración más larga que encontramos en el Nuevo Testamento, esa oración que expresa nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús sabía claramente que había venido a una misión. Oiga lo que dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Estaba claro que había una misión específica. No era cualquier nacimiento, porque a diario ¿cuántos bebés no nacen? Era un nacimiento especial, el Hijo de Dios, la encarnación. Y usted sabía que una de las cualidades de los falsos, de los mentirosos, de las doctrinas de demonios, es que no creen que Cristo ha venido en carne. No creen en la encarnación. No creen, hermanos, en la deidad de Cristo. Por eso es un misterio. Bien. Vaya conmigo a Génesis 3:21. Ahí lo tienen en la pantalla. Pero en Génesis 3:21, después de que el hombre había caído en pecado, inmediatamente Dios lo sacó del huerto, porque el pecado trae consecuencias. No piense que usted es el chapulín colorado que se va a salir con las suyas. Todo pecado trae consecuencias. Entonces, inmediatamente el hombre peca, Dios lo saca del huerto. Consecuencias del pecado. Pero a la vez, Dios no abandonó a ese hombre caído. Dios no lo abandonó. Mire lo que dice el versículo 21. Génesis 3:21. Vaya conmigo. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí está hablando, hermano, de que para hacer esa túnica eran de pieles de animales. Es evidente de que tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber una muerte. Por eso muchos estudiosos consideran que este pasaje está apuntando al sacrificio de Cristo. Esto es una tipología de lo que Cristo hizo. Dios fue quien ofreció el primer sacrificio. Esa túnica de pieles los cubrió a esa pareja que había pecado, que estaban desnudos, y Dios los cubre. Ahora bien, señales del Mesías, muchas señales encontramos en la Biblia. En el Antiguo Testamento encontramos cantidades de señales. Cuando usted va, por ejemplo, en una carretera, usted va a ver señales. Le llamamos señales de tránsito. Y esas señales les indican cuando hay un peligro, cuando la carretera está en reparación, pero también le indica a qué distancia está usted de la ciudad o de su destino al cual usted se dirige, ¿verdad? Faltan tantas millas, etc. Entonces, en la Biblia vemos cantidades de señales que hablaban de ese Mesías prometido. Isaías 7:14 es una de ellas. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal.
he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Una de las señales era que era una virgen iba a concebir. Y eso era algo muy contradictorio, una virgen concebir. Pero si todavía no está casada, iba a concebir, ¿cómo iba a suceder esto? Pero esto era una señal para que ellos identificaran al Mesías. Dice, aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, vemos la providencia de Dios. Ellos fueron al mesón. Dentro de sus planes no estaba que Jesús naciera en esa condición. Esos eran los planes. Los planes de los padres era que naciera en un mesón. Ellos fueron al mesón, pero ¿qué sucedió? No había lugar en el mesón. No había lugar en el mesón. Vemos la providencia de Dios, el cumplimiento de lo que Dios le había dicho 750 años antes a través del profeta Isaías. Que era esta virgen iba a concebir. Y dice el versículo 12, la parte B, y haréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La razón hay razones, hermanos, bien claras en la Biblia de este nacimiento de Cristo. Por eso nosotros no nos enfocamos en la época, nos enfocamos en el evento, no en la estación, no es en la época, sino en la razón lo que le da sentido a la Navidad. Por eso celebrar la Navidad y sacar a Cristo y pensar solamente en uvas y manzanas y pensar solamente en Papá Noel, en la vieja Belén, y no poner a Cristo como centro. Es algo pagano, es algo como lo hacen muchos centros comerciales, ¿verdad? Que aprovechan estas épocas para poner sus especiales. El centro de la Navidad es Cristo. Por eso aquellos pastores y aquellos magos se les invita a adorar. Y ellos van a adorar al niño que ha nacido, le llevan presentes. Y había un GPS que los estaba guiando, era una estrella. Y esa estrella los guió hasta el lugar donde estaba el niño. Allí ellos encontraron al niño, le llevaron presente, mirra, aloes, especias aromáticas. Y le llevaron presentes al niño. Ellos fueron a adorar al niño Jesús, no a su madre. No a su madre. Los presentes no eran para su madre, eran para el niño. Ahora, ¿qué pasa? Dios, todo lo que promete, el Señor lo cumple. Dios no deja nada por mitad. Todo lo que Él comienza lo termina. Y lo que sale de la boca de Dios tiene un fiel cumplimiento a su tiempo. En el cronograma de Dios, Dios tiene un reloj. Imagínense, nosotros tenemos un tiempo, pero el tiempo de Dios no se puede medir con el reloj. El tiempo de Dios no se mide con el reloj. Porque para Dios 1000 años es como un día. Y un día es como 1000 años. Pero dice en Gálatas 4, de 4 a 7,
que cuando vino el cumplimiento del tiempo, muchos de los religiosos esperaban que Jesús naciera en una cuna de oro, en un palacio, con muchas concubinas echándole fresco, montado en una carroza. Pero fue todo lo contrario. Nació en un pesebre entre el mugido de vacas y ovejas. Y ustedes saben que donde el pesebre era donde comían los animales. Allí él nació. Esa fue su cuna. Pero dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Nacido de mujer. Era necesario que Cristo naciera como hombre. Que viniera como hombre. Porque dice que Él se despojó. ¿Sabe lo que significa esta palabra despojarse? Esto. Quitarse la ropa. Se despojó de su trono de gloria. Y vino en semejanza de hombre. ¿Usted sabe la humillación que es eso? Por eso dice la Biblia que Él se humilló. Imagínese, al hombre, el ser humano, le duele la barriga, le duele la cabeza, le da calor, le da frío, no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, no lo sabe todo. Cristo, en cierto sentido, estaba despojado de toda su gloria, aunque era Dios, pero estaba sujeto a un cuerpo. Y la pregunta es, ¿por qué Él hizo eso? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Vamos a ver. Siga leyendo Gálatas 4 al 7. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Ahí está el propósito. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ningún hombre fue justificado por la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, de ser hijos de Dios. Ustedes saben que hay gente que se sienten orgullosos quizás de pertenecer a tal familia o de llevar el apellido de tal familia. Hermanos, miren, no hay mayor privilegio que usted ser un hijo de Dios. No hay mayor en esta tierra, no hay mayor privilegio que ser hijo de Dios. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y oye qué lindo lo que dice allí. Ya no eres esclavo. Ya tú no eres un esclavo del temor. Ya no eres esclavo del pecado, sino hijo. ¿Ustedes saben la confianza que tiene un hijo hacia un padre? El hijo cuando llega a su casa, por ejemplo, usted que es del Ecuador o del Salvador o de República Dominicana, de su país, de Guatemala, y usted llega allá a su casa paterna, usted no va a estar pidiendo, solicitando, por favor, déjeme abrir la nevera. Usted no pide permiso, usted se siente en su casa, se siente con confianza de abrir la nevera, el refrigerador, de entrar a las habitaciones, se siente en confianza. Entonces, el hijo, la idea que nos da el texto es una idea de confianza. Por eso dice que debemos acercarnos a Dios. El escritor de los Hebreos dice, acercaos a Dios confiadamente. Ya tú no eres esclavo del temor, ya tú no tienes que acercarte con miedo, porque el Padre está presente. Y tú eres como hijo de Dios, te puedes acercar con confianza. Romanos 5, 6 al 8. Con esta cita finalizamos. Romanos 5, 6 al 8 dice, porque Cristo,
cuando aún éramos débiles, a su tiempo. Porque no es al tiempo nuestro, al tiempo de Dios. Muchos se levantaban y decían, yo soy, hasta el día de hoy hay mucha gente que se levantan y dicen, no, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Y han surgido muchos Cristos y vendrán muchos. Todavía hay gente que están esperando al Mesías. Porque no le creyeron, porque pensaban que el Mesías iba a liberar a su pueblo del yugo romano. Y Cristo vino a libertar de la esclavitud del pecado. Entonces dice, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay más que decir, hermano. Démosle gloria a Dios por eso. Alabado sea el nombre del Señor. Puesto de pies y vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. En eso consiste la Navidad. Cristo vino a este mundo a cumplir una misión. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él es la propiciación de nuestros pecados. Y dice la Biblia que si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre. A Jesucristo el justo. No esté buscando abogados humanos. Ustedes saben que los abogados se venden, algunos, ¿verdad? Se venden, reciben sobornos, mienten. Pero Cristo es un abogado fiel y Él nos defiende. Si alguno ha pecado, tiene un abogado delante del Padre, a Jesucristo. Él es tu defensor y Él pelea por ti. Oremos. Amante Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre. Gracias, Padre, por tu misericordia, porque en esta Navidad estamos celebrando tu misericordia hacia nosotros. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios fiel. Y aún estando nosotros, Señor, muertos en delitos y pecados, tú nos diste vida, nos perdonaste. Y hoy te estamos adorando en este día. Lo hemos conmemorado para ti, Señor, para tu gloria, por tu fidelidad y tu gran amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde.